Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti, porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. El hombre del pozo. En un pueblo olvidado entre las montañas de Guerrero, existe un mito que muy pocos se atreven a contar completo. Se dice que en las afueras del pueblo hay un pozo antiguo, construido mucho antes de que el lugar estuviera habitado. Nadie sabe quién lo hizo ni con qué propósito, pero los ancianos insisten en que ese pozo no era para sacar agua, sino para encerrar algo. El pozo está sellado con una tapa de madera vieja y cadenas oxidadas, pero incluso así, los pobladores aseguran que en ciertas noches se escuchan golpes metálicos desde adentro, como si alguien, o algo, intentara romper el candado desde abajo. Hace décadas, un grupo de jóvenes que no creía en las leyendas decidió jugar cerca del pozo. Uno de ellos, burlándose, comenzó a patear la tapa. Según testigos, de inmediato salió un olor nauseabundo, como carne podrida mezclada con azufre. Los muchachos corrieron, menos uno. A la mañana siguiente, solo encontraron su chamarra colgada en el borde del pozo. Nadie volvió a verlo jamás. Su madre jura que durante semanas escuchaba su voz en las madrugadas, llamándola desde la calle, pero cuando se asomaba, no había nadie. Con el tiempo, el mito se volvió más oscuro. Algunos habitantes empezaron a reportar haber visto a un hombre muy alto y delgado rondando por el pueblo en las noches sin luna. No tenía facciones visibles, solo un rostro pálido y liso, como una máscara sin boca ni ojos. Caminaba encorvado, con movimientos torpes, pero lo más perturbador era que siempre dejaba un rastro de humedad en el suelo, como si acabara de salir del pozo. Un campesino que regresaba tarde del campo lo vio claramente. El ser se detuvo frente a él, inclinó la cabeza y entonces, desde su rostro vacío, escuchó la voz de su propio hijo fallecido, repitiendo: «Ayúdame, papá, estoy aquí abajo». El hombre enloqueció. Al día siguiente lo encontraron muerto, colgado de un árbol, con un mensaje escrito en la corteza con sus propias uñas. El pozo no guarda agua. Guarda hambre. Desde entonces, las familias del pueblo prohíben acercarse al lugar. Pero todavía hay noches en las que se escuchan cadenas arrastrándose y pasos húmedos recorriendo las calles empedradas. Y quienes lo han visto aseguran que ese ser cada vez se parece más a las personas que han desaparecido ahí, como si los estuviera usando para poder salir. Historia 2. El hombre con la voz de todos. En un pueblo escondido en la sierra de Michoacán existe un mito tan extraño que pocos se atreven a contarlo en voz alta. Le llaman el hombre con la voz de todos y aseguran que aparece únicamente en las noches de tormenta, cuando la neblina cubre por completo las calles y no se distingue el camino de regreso a casa. La historia cuenta que hace mucho tiempo, un grupo de mineros desapareció en una de las cuevas cercanas. Nunca encontraron los cuerpos, pero semanas después, los habitantes empezaron a escuchar sus voces. No eran lamentos, no eran gritos, eran voces que los llamaban por su nombre, desde las montañas. Con el tiempo, los pobladores se dieron cuenta de algo peor. Aquellas voces no pertenecían solamente a los mineros, eran las voces de sus propios familiares, vivieran o no. Algunos escuchaban a su madre, otros a un hijo pequeño o a un hermano fallecido hacía años. Siempre llamaban suavemente, siempre invitaban a seguirlos hacia la niebla. Uno de los casos más recordados es el de una mujer llamada Aurelia. Una noche escuchó la voz de su esposo, que había muerto en un accidente meses antes. Desde afuera de su casa, él la llamaba con ternura, diciéndole que lo acompañara, que no tuviera miedo. Aurelia, desesperada, salió corriendo hacia la oscuridad. La encontraron 3 días después, en medio del bosque, con la mirada perdida, incapaz de pronunciar palabra. Lo único que hacía era mover los labios, como repitiendo una conversación silenciosa con alguien invisible. Los ancianos del pueblo aseguran que esas voces provienen de una figura que nadie se atreve a mirar de frente. Un hombre alto, vestido de negro, con un rostro cubierto por cicatrices, como si hubieran sido cosidas torpemente. Lo más aterrador es que cuando abre la boca no emite un solo sonido propio, sino todas las voces del pueblo al mismo tiempo. Hombres, mujeres, niños, ancianos,
una mezcla imposible de distinguir, un eco humano que congela la sangre. Se dice que quien lo escucha demasiadas veces termina siguiendo su llamado y jamás regresa. Y si regresa, ya no habla con su voz original. Por eso, en ese pueblo, cuando alguien escucha su nombre desde la neblina, nunca contesta, porque no saben si es su madre, su hijo o el hombre con la voz de todos. Historia 3. La procesión de los sin rostro. En un rincón olvidado de Oaxaca, donde las montañas parecen tragarse al sol y los caminos se pierden entre la niebla, existe un mito que los ancianos nunca cuentan en voz alta. Lo llaman la procesión de los sin rostro, y aunque muchos jóvenes lo desprecian como superstición, ninguno se atreve a comprobar si es cierto. Se dice que la primera señal ocurre siempre en noches de luna nueva. No hay estrellas, no hay luz, solo un cielo negro que parece más profundo de lo normal. A medianoche, un sonido rompe el silencio. Campanas. Campanas viejas, metálicas, oxidadas, aunque en ese pueblo no existen desde hace más de 100 años. El eco retumba en las calles de tierra como si alguien tocara desde el aire mismo. Después los perros despiertan todos al mismo tiempo. Ladran desesperados, se golpean contra las puertas, intentan escapar y luego cambian el ladrido por aullidos agudos, casi como si estuvieran llorando. Las velas se apagan, las casas se enfrían y entonces aparece la procesión. Una fila interminable de personas encapuchadas, todas vestidas de negro. Caminan lentamente, en silencio, cargando cirios apagados, como si fueran sombras moviéndose entre la niebla. Al principio parecen simples figuras humanas, hasta que alguien se atreve a mirarlos bien. No tienen rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz o la boca, solo hay piel lisa, estirada, como cera derretida. Y sin embargo, rezan, susurros graves, repetitivos, como cantos de misa en un idioma olvidado. No suena humano, pero tampoco demoníaco. Es algo que la mente no debería escuchar. Quien oye sus oraciones asegura que no puede sacárselas de la cabeza, como si esas voces siguieran dentro de uno mismo mucho tiempo después. Los ancianos dicen que son las almas de los que murieron sin sepultura, sin nombre, o que fueron borrados de la memoria del pueblo. Espíritus que buscan robar rostros para ser recordados de nuevo. Si los ves, si cruzas sus caminos, corres el riesgo de que te arranquen tu cara para ponérsela a ellos, y entonces tu cuerpo queda vacío, condenado a unirte a la marcha eterna. Se cuenta la historia de Julián, un joven que, borracho y retador, juró que demostraría que todo era mentira. Una noche de luna nueva, escuchó las campanas y en lugar de esconderse, abrió la ventana de su casa. Los vecinos escucharon su risa nerviosa cuando la procesión apareció, avanzando por la calle empedrada. Y luego, sus risas se convirtieron en gritos. Al entrar a su casa lo encontraron tirado en el suelo. Su cuerpo estaba rígido, con las manos levantadas como si hubiera intentado cubrirse el rostro. Pero lo más espantoso fue que su cara ya no estaba ahí. Era una superficie lisa, blanca, vacía, como si hubiera nacido sin facciones. Nadie volvió a mencionar su nombre. Nadie lo volvió a llorar. Desde esa noche, cuando las campanas invisibles suenan, las familias apagan las luces, cierran puertas y ventanas y se acurrucan en silencio. Algunos rezan, otros se cubren con mantas, pero nadie osa mirar hacia afuera. Porque hay quienes aseguran que, aunque no los observes, los sin rostro se detienen frente a tu casa y permanecen quietos, como si pudieran sentir tu respiración detrás de las paredes. Los más valientes aseguran haberlos oído susurrar nombres de los vivos, y cuando escuchas el tuyo en sus rezos, tarde o temprano, la procesión volverá por ti. Dicen que no hay forma de escapar. Puedes huir del pueblo, cambiar de vida, pero la procesión siempre encuentra el camino. Una vez que tu nombre ha sido pronunciado en la marcha, los sin rostro ya saben dónde estás. Y no importa cuántos años pasen, al final terminarás caminando con ellos, con tu cara borrada, sosteniendo un cirio apagado en la eternidad. Historia 4. La fiesta de los ahorcados. En un pueblo escondido entre las montañas de Veracruz existe un mito del que nadie habla en voz alta, pero que todos conocen: la fiesta de los ahorcados. Los ancianos aseguran que ocurre cada 10 años, siempre en la misma fecha, y que quienes son testigos nunca vuelven a ser los mismos. Todo comienza con música, pero no es música alegre. Son sones jarochos deformados, como si las cuerdas del arpa y el requinto se tocaran bajo el agua, lentos, arrastrados, demasiado graves. El sonido aparece en la madrugada, cuando la neblina cubre las casas y los gallos aún no cantan.
Los que se atreven a mirar por la ventana juran ver luces en el campo, como si hubiera una fiesta oculta entre la maleza. El problema es que los invitados no son humanos. Entre la neblina se forman figuras, cuerpos colgando de árboles invisibles, meciéndose al compás de la música. Lenguas hinchadas, ojos reventados, cuellos rotos. Pero lo más espantoso es que esos cuerpos siguen bailando. Aunque cuelgan de una soga, los pies se mueven torpemente sobre el suelo, arrastrando tierra y hojas, como si intentaran recordar los pasos de un fandango. Los lugareños lo saben. No hay que mirar demasiado tiempo, porque los muertos reconocen a los vivos. Si te quedas observando, ellos te invitan a la fiesta. Eso le pasó a Mateo, un joven incrédulo que había regresado de la ciudad. Decía que los mitos eran para asustar campesinos ignorantes, y la noche de la supuesta fiesta salió solo al campo con una linterna y un machete. Los vecinos escucharon la música apagarse de golpe. Luego, un silencio espeso que helaba la sangre. Horas después, se oyeron los gritos de Mateo, desgarradores, como si lo estuvieran despellejando vivo. Nadie salió a ayudarlo. Nadie se atrevió. Al amanecer, lo encontraron colgado de un mezquite en la entrada del pueblo. Su cuerpo se balanceaba suavemente, como si hubiera estado ahí toda la noche. Pero lo que horrorizó a todos fue su rostro, los labios arrancados a mordidas, los párpados cortados, los dientes partidos. Su lengua estaba partida en dos, colgando como una víbora muerta, y en su pecho, grabado con un cuchillo, un mensaje: uno más para el baile. Lo enterraron en secreto, sin velorio ni misa, porque los ancianos advirtieron que si lo lloraban, la música volvería a sonar esa misma noche. Desde entonces, cada vez que llega la fecha maldita, las familias se encierran en sus casas y rezan hasta quedarse dormidos. Pero algunos aseguran que, aún con los ojos cerrados, escuchan cómo los cuerpos ahorcados bailan frente a sus puertas, arrastrando los pies ensangrentados, esperando a que alguien abra para llevárselo a la fiesta. Y nadie puede huir, porque los que logran escapar del pueblo aseguran que tarde o temprano, al mirar un árbol cualquiera, lo ven. A un cuerpo colgado, bailando lentamente, con la soga marcando el cuello y la mirada vacía. Dicen que cuando te toca, ya no hay salida. Acabas colgado, bailando, y con tu carne desgarrada como ofrenda para la fiesta de los ahorcados. Un seguidor me mandó esta historia y pidió que fuera compartida de manera anónima. Él cuenta que, desde hace meses, comenzó a sentir algo extraño en su casa. Primero eran ruidos en la cocina cuando todos dormían. Platos que se movían, el sonido del agua de la llave goteando aunque estaba cerrada. Pasos suaves como de alguien descalzo. Al principio lo ignoró, pensando que eran cosas de su mente. Pero una madrugada despertó porque alguien lo llamó por su nombre al oído. No había nadie más despierto. Lo más perturbador ocurrió una noche en que se levantó al baño. Dice que al cruzar el pasillo, vio a un hombre parado frente a la puerta de su cuarto. El rostro estaba borroso, como si no pudiera enfocarlo bien. Pero lo que lo paralizó fue que ese hombre llevaba en la mano algo parecido a un cuchillo oxidado. Se quedó helado, sin poder moverse. El hombre no habló, solo se inclinó lentamente la cabeza, como observándolo, y después se desvaneció en la oscuridad. Desde entonces, siente que lo vigilan todo el tiempo. Dice que incluso ha soñado con esa misma figura parada frente a su cama, respirando muy cerca, esperando a que despierte para mirarlo. El seguidor terminó su mensaje diciendo algo que me dejó pensando. Yo sé que no estoy loco y que alguien más allá de este mundo está entrando a mi casa. Solo espero no ser el siguiente en desaparecer. Y si tú también tienes una experiencia inquietante, extraña o aterradora, no dudes en mandarla. Aquí se cuentan todas esas historias que muchas veces la gente calla por miedo a que no les crean. Quizá tu relato sea el próximo en aparecer aquí. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto. Aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.